¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches a todo el Perú y el mundo. Buenas noches. Comparte esta información porque no te vamos a defraudar como siempre. Estamos en Quinto Poder, aquí dándote la mayor información, sobre todo de la coyuntura tan terrible que estamos viviendo en nuestro país. Así es, señores. Pero ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó un golpe continuo que hemos estado viviendo desde antes incluso de la segunda vuelta? Así es, señores, nos encontramos a un costado del Congreso de la República, esta casa legislativa que debería ser de todos los peruanos, pero que desgraciadamente, primero hay que decir una gran realidad: existen organizaciones políticas acusadas de criminales que están ahí, dentro de esos 130 congresistas, que no han hecho absolutamente nada por nuestro país, nada para acabar con la inseguridad, con la delincuencia, con la pobreza, con el hambre, con la falta de empleo. Así es, y para el progreso de nuestro país, absolutamente nada. Esto empezó desde la segunda vuelta electoral. En la segunda vuelta electoral es donde empieza todo esto, cuando queda Pedro Castillo y queda también Keiko Fujimori, cabecilla de una organización criminal que sigue delinquiendo. Según el Ministerio Público, según el fiscal José Domingo Pérez y su equipo de trabajo, ellos han manifestado que Keiko Fujimori sigue delinquiendo, sigue siendo una delincuente, una cabecilla junto a sus congresistas, haciendo pues actos ilícitos hasta fecha de hoy en las últimas elecciones. Sin embargo, como hemos visto, eso no parece molestarle a la prensa nacional, no le ha molestado para nada. Todo el Perú fue testigo que la presentaban a la procesada en ese momento, hoy acusada, Keiko Fujimori, como la lideresa, cuando todos sabíamos que estaba denunciada y investigada como cabecilla de una organización criminal. Así es, se paseó por todas las televisiones usando el polo, ¿no?, con los símbolos patrios de nuestro país, algo que se le permitió. Ni el Jurado Nacional de Elecciones dijo nada, ni en ese momento los congresistas que estaban, nadie, absolutamente nadie, dijo nada de que se usen los símbolos patrios para tapar esa presunta organización criminal que significa tener un polo naranja con la letra K de Fuerza Popular. Así es en ese sentido que incluso vimos a personajes televisivos como la muy recordada de la salita del CIN, Gisela Valcárcel, o la expresidiaria y también amiga de Medelius, amiga de Cecilia Chacón, Magali Medina, poniéndose el polo, la blanquirroja, que nos corresponde a todos los peruanos, para pedir el voto para una cabecilla de organización criminal. A nadie, absolutamente nadie de parte de los que hoy están denunciando al gobierno Castillo, ninguno dijo no voten por esta persona porque es cabecilla de una organización criminal, según el Ministerio Público. Eso lo vivimos todos. Llegado el momento, a las urnas, el pueblo peruano decidió por el profesor Pedro Castillo Terrones. Desde ese momento es que se empieza presuntamente a hacer todo un complot para un golpe de Estado disfrazado de fraude, disfrazado de vacancia, disfrazado de renuncia, y hoy ya presentando su cara como una nueva modalidad de golpe, el golpe fiscal. Es así que vimos todos que empezaron a decir que hubo fraude. Vimos a de las bancadas de Renovación Popular, de Fuerza Popular e incluso de otras bancadas que viajaron. Tenemos a Milagros Leiva, sí, la de General del Aire, sí, la que pagó por dar una entrevista, por según ella pedir una entrevista, miles de dólares, sí, a ella. Ella también viajó, Milagros Leiva viajó a Estados Unidos, fueron a la OEA, fueron a buscar, a tocar la puerta y nadie les abrió. No presentaron cartas, incluso hasta la misma cabecilla Keiko Fujimori presentó una carta a Francisco Sagasti para que intervenga, porque decía que había habido fraude, según ella.
En ese momento, señores, empezó también una investigación que nadie habla de esa investigación. A este Congreso no habla de esa investigación. Esa investigación es la que presuntamente Keiko Fujimori junto a Galarreta y otros más trajeron más de 12 millones de dólares al Perú para comprar votos. Esa investigación también está en la Fiscalía, en el Ministerio Público, y nadie dice nada, porque eso significaría de que esa bancada de Fuerza Popular está en un lugar totalmente ilegítimo para ellos, porque estamos hablando de compra de votos, Esa investigación está ahí, hay audios muy fuertes, hay audios de las personas que han estado involucradas, también existen transferencias, ¿no?, que se puedan comprobar sobre pagos de dinero. Sin embargo, nadie dice nada. Es en ese sentido que escuchamos fraude y vivimos unos meses terribles. Y por otro lado, apareció el grupo con actos terroristas, que al comienzo era un grupo antivacuna, donde estaban los grupos, llámense los cobardientes, llámense Pestilencia, ¿no? Eran el grupo antivacunas, pero desde el momento que empezaron a decir fraude de la segunda vuelta electoral, ya se pusieron la camiseta de los supuestamente, entre comillas, patriotas. Es así que fueron a hostigar a Salazarena, a Piero Corbeto. Vimos también que empezó a crecer el racismo, porque en los clubes como el Club Regata y otros lugares, otros centros, ¿no?, donde va gente de la élite limeña, ¿no?, de la clase alta en poder adquisitivo de la élite limeña, que empezó a tener diferencias con todo aquel que no hacía lo que ellos querían. Es así que también vimos que hasta Hildebrand y su esposa también fueron agredidos verbalmente por un grupo de personas, ¿no? Unas mujeres estaban ahí y los agredieron también porque no estaban al lado de la cabecilla Keiko Fujimori. Ahí empezamos a vivir todo ese clima de la gran racismo y discriminación que ha imperado en Lima, pero que sin embargo en esos momentos ya era demasiado notorio. Es así que empieza el fraude, hasta que se logra, pues, por fin, que nombren, ¿no?, y que den los resultados legales. En este momento, dando los resultados legales, se supone que ya se acababa todo el problema y se empezaba a trabajar juntos. Hemos llegado al momento en que el Congreso de la República toma, pues, posesión. También llega el 28 de julio, donde va a tomar el poder el presidente Castillo, y vemos a, lo primero, Sagasti viniendo a entregar aquí, ¿no? Venía a entregar la banda presidencial, no lo dejaron ingresar, y no solamente no lo dejaron ingresar, sino que Mari Carmen Alba, de una forma dictadora, malcriada, se puso la banda a ella, porque ya se sentía presidenta. El presidente Castillo da su mensaje a la nación, y dentro de su mensaje a la nación dijo que, por ejemplo, iba a haber ingresos a las universidades, iba en 72 horas la delincuencia extranjera iba a ser regresada o deportada a su país. También dijo que se iban a tomar otras iniciativas, esas entre las más resaltantes. También dijo que no iba a estar en Palacio de Gobierno, y es ahí donde el grito en el cielo, ¿no? Empezaron, después de terminado el mensaje a la nación, empezaron pues con que no es posible, que eso es un impedimento, que no puede decir eso, que no debió decir esto, y empezó. En esos días, Quinto Poder sacó el audio de José Luis Gil, donde decía que para poder sacar a Castillo del gobierno tenían que empezar a censurar a cada uno de sus ministros, a cada uno. Algo que se puede corroborar muy bien en este Congreso. Este Congreso empezó a censurar a cada uno de sus ministros, a interpelarlos, a buscar cualquier forma de coaccionarlos y exigir su renuncia. Pero no solos, este Congreso
Estos 130 congresistas no actuaron solos, actuaron siempre de la mano de la prensa nacional. La prensa nacional sacaba un reportaje, el Ministerio Público actuaba, porque siempre actuó así, abriendo una investigación, y el Congreso pedía la censura o la renuncia del ministro de turno. Ese era el juego y siempre ha sido así el juego, desde que empezó este gobierno Castillo. Tenemos, por ejemplo, que a uno de sus ministros pidieron su renuncia solamente porque tenía una denuncia policial de hace 40 años que habían rebuscado en el baúl de los recuerdos, más de 40 años, y es así que lo sacan, hacen que renuncie. Otro, como el que también fue ministro, Béjar, solamente porque había dado pues una manifestación, una declaración de meses atrás de otra coyuntura. También se exigió el mismo modus operandi, prensa nacional sacando el reportaje, fiscalía abriendo investigación al otro día nada más, y el Congreso pidiendo la renuncia. Así han estado operando, así han estado haciendo de que este gobierno pues cambie de ministros, para después sacar titulares en el denunciado por corrupción Grupo El Comercio, donde sus medios ponían van 14 ministros, van 16 ministros, iban contabilizando los ministros que habían renunciado o que habían tenido que cambiar. ¿Pero a pedido de quién? A pedido de este Congreso. ¿Y por qué? Por la prensa nacional, una prensa nacional más que sesgada, con muchos visos de corrupción escandalosos. Vemos a una Mónica Delta, vemos a Mávila Huertas, Roxana Cuevas, abiertamente pedían el voto, sin nada de sutileza, y tuvieron todos los días en sus programas, en sus canales donde ellas trabajan, 2 campañas enormes que vivió el Perú: el comunismo y el terruqueo. Paneles gigantes donde nos hablaban de que no voten por el comunismo, que no voten por el terrorismo, y toda persona que hablaba de Castillo era para ellos terrorismo. Era a tal punto que Milagros Leiva pudo hablar incluso de la canción Flor de Retama y decir de que en esa canción Flor de Retama era una canción para Sendero. Era vergonzoso todo lo que estábamos viviendo, porque a pesar de que las personas que apoyaban a Castillo eran de lo que es el ala de los magisterios, los profesores, sin embargo, para ellos no les importaba. Fueron momentos muy terribles, porque recordemos que el Perú ha vivido 2 terrorismos: el terrorismo de Estado de Alberto Fujimori, Montesinos, y el terrorismo de Sendero. Los 2 crueles, sangrientos, y que por eso están presos en la cárcel, y uno pues ya pasó, ¿no? A mejor vida, se podría decir. En ese sentido, señores, eso estuvimos viviendo cuando asume Mari Carmen Alba. Vimos sus audios de Mari Carmen Alba, vimos las interpelaciones que se hacían. Nadie, absolutamente nadie, dijo nada. Muy por el contrario, el audio de Mari Carmen Alba habla directamente de esa conexión con la prensa, cómo llama a la prensa y cómo le exige: ¿por qué me han preguntado esto? ¿Por qué me han dicho esto? Sin embargo, aquí la Comisión de Ética del Congreso es simplemente un blindaje total, descarado, manifiesto. Todo lo que denuncia, como lo dijimos en Quinto Poder muchas veces, toda denuncia que llegue sobre Mari Carmen Alba, Pati Chirinos, Lady Camón, o sobre cualquier persona que es aliada al fujimorismo, fujimontesinismo, simplemente no procede. No procede. Es así que vimos pues a Pati Chirinos hablar con lisuras al presidente, vimos ofenderlo, vimos ofender a congresista, vimos su modo vulgar, ¿no? Matonesco, y sin embargo, solicitando vacancias junto a Jorge Montoya, ¿no? Jorge Montoya en una segunda oportunidad. Simplemente todas las denuncias que caían en Comisión de Ética quedaban en nada, como fecha de hoy. Es así que se olvidaban de que Pati Chirinos viene de las canteras de una organización política también acusada de criminal, Chimpún.
y que ha sido involucrada y denunciada por los mismos familiares de los asesinatos de 2 hermanos en el Callao, Wilbur y Robert Castillo, y que tiene proceso la Fiscalía del Callao. Sin embargo, nadie hace nada. Ya pasando a esto, vemos el audio de Mari Carmen Alba, vemos el audio de también Marta Moyano, ¿no? Vemos el audio de Lourdes Flores, donde dice que está bien, ¿no?, que Mari Carmen Alba haya salido elegida, pero Mari Carmen Alba pasó los límites y el repudio generalizado del Perú durante todo ese tiempo fue terrible. Cada día más gente se unía al grito de cierre del Congreso. Sin embargo, eso es algo que no aceptan los medios nacionales. ¿Por qué los medios nacionales trabajan codo a codo con el Ministerio Público? ¿Por qué, si los medios nacionales no tienen, señores, la audiencia que tiene la prensa alternativa o los medios alternativos, por qué las denuncias que hace la prensa alternativa no llegan a la Fiscalía? ¿Por qué no hacen y no actúan de oficio? ¿Por qué no investigan a los congresistas? Porque desgraciadamente nosotros estamos viviendo desde hace muchos años en nuestro país una terrible corrupción que data de unas raíces muy profundas que vienen desde el fujimontesinismo, el fujiaprismo, fujioccidentismo y todos aquellos que se aliaron para hundir nuestro país. Sale Mari Carmen Alba, entra Lady Camones y a pocos días nada más mostró que también quería ser presidenta. Para todo eso ya habíamos pasado pues 2 solicitudes de vacancia, habíamos vivido súplicas de renuncia, ¿no?, donde veíamos acá a este Congreso que salían y decían renuncie, veíamos a los medios nacionales, a Mavila Huerta pedir renuncie, veíamos a todas, a Roxana Cueva, a Gastelumendi, a todos desesperados pidiendo renuncie, con una desesperación terrible. Renuncie Castillo para quedarnos en la mano de organizaciones políticas acusadas de criminales no tenía sentido ni tenía lógica. No tenía sentido que trabajadores de prensa nacional, que se dicen periodistas, algunos porque han terminado su carrera y tienen un título, otros no, así como la que les habla, simplemente pues ejercen el periodismo como un derecho que nos dan las leyes, pero que no hemos estudiado esta carrera. Sin embargo, la desesperación era terrible y es así que el Willax fue uno de los canales que abiertamente insultaban, ofendían, con palabras fuertísimas. Un denunciado por violación sexual, Beto Ortiz, que su abogado fue Enrique Gersi, que logró el archivamiento simplemente del caso de Beto Ortiz porque dijo que era un homosexual pasivo y por ser homosexual pasivo no podía violar. Y es así como vemos a Beto Ortiz, que siguió su vida y a nadie parece importarle, a nadie parece preocuparle que esos menores de edad jamás, que eran muy humildes porque eran de un albergue, simplemente no tuvieron nadie que los respalde y no pudieron apelar esa decisión. Y es ahora su hijo, Lucas Gersi, el que es uno de los aliados del fujimorismo o fujimontesinismo. Pero sigamos con este terrible pues comienzo del golpe. Hemos llegado a Lady Camones y con Lady Camones, señores, después de escuchar la estrategia de Marta Moyano, cómo hablaba, que tenía la prensa, que tenía el Poder Judicial, que tenía el Congreso, que tenían todo, nos damos con la sorpresa que dentro del Tribunal Constitucional, en ese Congreso lo eligieron al Tribunal Constitucional, simplemente de una forma ilegítima y irregular. Cambiaron la forma de ingreso a ser miembro del Tribunal, de magistrado del Tribunal Constitucional. No solamente eso, sino que no se examinó los informes de la Contraloría. Es en ese sentido que en estos momentos podemos presumir que en el Tribunal Constitucional están los que fueron favorecidos por el se podría decir abrazo, o se podría decir pues amiguismo, pero de hecho pues ya una semi-alianza de Perú Libre con el fujimorismo, porque fueron ellos los que decidieron que ese Tribunal Constitucional esté ahí. Esa es una realidad.
Dicho esto, nadie hizo nada por los audios de Marta Moyano, no hubo investigaciones, no hubo absolutamente nada. Comisión de ética, todo se blinda y llegamos a Lady Camones con su audio escandaloso. Lady Camones tiene un audio escandaloso donde César Acuña dice abiertamente cómo usa el Congreso o cómo pensaba usar el Congreso, y ella acepta que iban a hacer una ley, iban a favorecer a un pueblo para que él pueda ganar unas elecciones. Eso se escucha en el audio. Le quitan la presidencia del Congreso, pero sin embargo le regalan la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Nadie dijo nada y hace unos días ha sido en Comisión de Ética, han archivado las denuncias de Pati Chirinos, de Mari Carmen Alba y de Lady Camones u otros. Aquí en este Congreso, señores, aquí en este Congreso, donde Susel Paredes nos dijo a todos de que se negocian los votos y que el negocio estaba en el voto, ahí salían los soles y que presuntamente el pago de millones. Es ahí donde podemos nosotros advertir la sorpresa que ha dado a todos, que sea uno del Partido Morado, que llegó con el Partido Morado, Eduard Málaga, ya no alguien abiertamente aliado al fujimorismo, porque Keiko Fujimori usó una táctica y sigue usando una táctica muy, se podría decir absurda, porque todos sabemos que quien maneja al fujimorismo o al fujimontesinismo es ella la que maneja a su bancada y es su bancada la que maneja a las otras bancadas. Es en ese sentido que no son sus congresistas de Fuerza Popular, organización política acusada de criminal, los que piden la vacancia. No son ellos los que van a pedir la vacancia. Quienes van siempre son personas de otros partidos aliados a ellos, como Renovación Popular o Avanza País. Ahora, cuando ya esos partidos están desacreditados, sale Eduard Málaga, pero con un partido que prácticamente ha desaparecido en elecciones municipales y regionales. Escandalosos visos de corrupción que se podría decir que presuntamente también junto al Jurado Nacional de Elecciones, porque el Partido Morado no debería estar aquí. No tiene ni siquiera más que 3 congresistas. Sin embargo, pues, casualidad, el Jurado Nacional de Elecciones, de una forma muy preocupante, una vez más, favoreció y es así que los vimos sentados. Eduard Málaga, de ser ese científico, ¿no?, que decía que iba a cambiar las cosas acá en el Perú, se olvidó y se unió a el fujimorismo, fujimontesinismo, y feliz de la vida empezó a recorrer todos los canales diciendo que él iba a pedir la vacancia. Paralelo a esto, espérense, porque estamos hablando solo del Congreso. Ya vamos a hablar del Ministerio Público. Eduard Málaga, quien presuntamente habría recibido más de 30 millones de soles, según allegados al propio partido. Así es, señores. Allegados al propio partido hablan de la terrible situación que se está viviendo en estos momentos, donde también estaría involucrada presuntamente Susel Paredes. Es en ese sentido que Susel Paredes no se quiere mojar completamente y muy por el contrario, lo que hace es decir, sé que la vacancia, y lo ha declarado ella en los medios presuntamente corruptos a nivel nacional, ha declarado y ha dicho, sé que la vacancia es irregular, es ilegal, no la firmaría, pero sí votaría a favor, olvidándose que es este Congreso el que se quedaría con el país, un país al que nunca representó, ¿no? Pero ¿por qué no se investiga esos cambios y procederes el Ministerio Público? ¿Por qué no se investiga cuánto tienen sus familiares, los congresistas, sus amigos? ¿Cómo ha cambiado su vida desde que empezaron a ser congresistas hasta fecha de hoy? ¿Por qué no se intervienen los teléfonos si queremos saber la verdad? Si estamos hablando que aquí en este Congreso hay organizaciones políticas acusadas de criminales. Y hemos visto incluso hace poco la detención preliminar de uno de los ya regidores electos de Podemos, ¿no? El hijo de Pepe Luna. ¿Por qué no se intervienen los teléfonos? ¿Por qué no hay una investigación?
que esté detrás de la corrupción tan grande que hay en este Congreso. Un Congreso que ha venido pervirtiendo la ley. Un Congreso que saca leyes a favor de los grandes poderosos. Es así que se ha quitado el favor a los grandes casinos, se sigue dando. Ustedes saben que los tragamonedas, los casinos no pagan tributos. Y cuando se ha presentado un proyecto de ley para que empiecen a pagar, han sido blindados por este Congreso. Para este Congreso, los casinos que le quitan plata a los peruanos y que a muchos los enferman de ludopatía, no deben pagar impuestos. Es en ese sentido que los tragamonedas, los casinos que tú ves, no pagan impuestos. Y a este Congreso no le interesa ni le importa. Para ese Congreso, las grandes mineras que han venido dañando nuestro país deben de volver a renovar sus contratos automáticamente y no les importa ni siquiera ir a ver qué han hecho en los lugares donde están. No vamos a ir muy lejos. A 7 horas de Lima está Marcona, donde está la empresa Chogán, minera Chogán. Señores, Marcona no tiene agua, solo 2 veces a la semana. La luz depende de la minera. Y si quieren construir algo, le tienen que pedir permiso a esa minera china. ¿Por qué? Porque por su contrato ley es prácticamente dueño de la tierra de nuestro país. Es esos contratos ley que este Congreso no quiere para nada tocar. Pero sin embargo, sí tocó la ley del referéndum. El referéndum, que es un derecho constitucional en todas partes del mundo, aquí en el Perú, se ha pisoteado. Nadie, ningún grupo colectivo, ningún ciudadano peruano puede pedir un referéndum para cambiar la Constitución o para hacer cambios, porque todo lo tiene que pasar por este Congreso. ¿Y por qué? Porque simplemente no quieren cambiar la Constitución. Pero sin embargo, ahí sí hicieron una interpretación de ese artículo para ellos poder decidir y para que poder amarrar los brazos de todo aquel que piense en pedir un referéndum, porque no estamos hablando en cambiar, no, estamos hablando de pedir un referéndum. Pedir un referéndum significa preguntarle al ciudadano, ¿quieres un cambio de constitución, sí o no? Eso es un referéndum. Es poner en la mesa democráticamente el pedido de una parte de la población. El que salga mayoritariamente, pues eso es lo que se acepta. Este Congreso dictatorial, no. Este Congreso dictatorial que está protegido por estos barrotes. Pero que sin embargo también pedía que el Palacio de Gobierno saque las rejas que había puesto. Y pedía de una manera muy fuerte. ¿Para qué? Para que hoy los grupos llamados Pestilencia o Cabardián de 10 o 12 personas se paseen ida y vuelta por el Palacio de Gobierno, insultando, ofendiendo, hasta mentando la madre al propio presidente. Así es. Y los videos están ahí, los hemos hecho también públicos en Quinto Poder. Es en este Congreso donde hace un par de días se han aprobado resoluciones legislativas, la 2906 y la 3287, donde se le da permiso a navíos extranjeros para que entren con su tripulación y todo. ¿Quién lo ha hecho? Lo ha hecho pues Avanza País. El congresista Bazán, Diego Bazán, ha hecho ese pedido, porque para él pues va a venir un navío brasilero, ¿no? Y que debería pasar. Así es simple, pasar con sus armas, con todo, y por qué no decir, presuntamente pueden traer hasta grandes y miles toneladas de cocaína. ¿Por qué entonces no podemos seguir nosotros alarmándonos de que en muchos lugares se nos señale como estar a punto de ser un narcoestado? Si este Congreso quiere que entren a nuestro mar territorial navíos extranjeros, ¿y quién lo ha aprobado? 96 congresistas. Esto no lo ha aprobado solo el fujimorismo y el fujimontesinismo. Entonces, esos 96 congresistas fueron a sus pueblos de orígenes que les dio el voto a consultarle al pueblo. Hicieron un cabildo abierto,
Hablaron con los colectivos y le dijeron, oye, miren, esto está pasando, ¿qué dicen? ¿Voto a favor o voto en contra? O presuntamente también hubo otro pago debajo de la mesa de 2, 3, 4, 5 millones de soles para que den a favor. Es tan importante que ese navío brasilero ingrese sin permiso. ¿Podría entrar un navío peruano con armas y todo a países extranjeros? ¿Qué es lo que se está tramando? ¿Y qué daño tan grande quieren más hacerle a nuestro país? Todo desde este Congreso. Un Congreso que no le interesa si tú o yo mañana más tarde no tenemos un trabajo, o mañana más tarde pues caemos en desgracia en un hospital donde el sistema de salud todos sabemos que está caótico. Un Congreso que no le ha interesado para nada hacer leyes a favor del pueblo, o mínimo, hacer que se cumplan las leyes a favor del pueblo. Es así que vemos pues que acá vino el Club de la Construcción a hablar con Tudela, con Gladys Echaíz. Señores, aquí en este Congreso existen personas que jamás han hecho nada por su país. Si hablamos de Adriana Tudela, salió de la universidad e inmediatamente vino a ser asesora o parte del equipo de Pedro Lechea, el amigo del papi, ministro fujimontesianista Tudela, Francisco Tudela. Vino de frente a trabajar aquí y luego se quedó como congresista porque en el partido donde ella estaba, ¿no?, le dieron uno de los números altos. ¿Hizo militancia? ¿Hizo ayuda social? ¿Hizo algo por el país? Nada. E incluso una de sus amigas del colegio donde ella había estudiado, en una entrevista le contó que Pedro Lechea prácticamente lo había obligado a votar. Ella, que es una provida, le dijo que esos temas ella no los tocaba. Esa es Adriana Tudela, que recibió al Club de la Construcción y que también cambió las leyes para lo que es, cambió el procedimiento para lo que es la elección de los magistrados. Gladys Echaíz, 10 años fiscal de la Nación, una de las responsables de toda la corrupción que hay en estos momentos en los órganos de justicia. Terminó de ser magistrada, de ser funcionaria del Poder Judicial o del Ministerio Público, y simplemente pues terminó siendo militante de Alianza para el Progreso en menos de un año y terminó siendo también candidata y congresista. Gladys Echaíz, que va de la mano, aliada al fujimorismo o fujimontesianismo, buscando desde hace mucho tiempo pues lo que todos hemos visto, ¿no? Un golpe disfrazado de vacancia, disfrazado de renuncia, disfrazado de todo. Y que hoy, señores, se ha ido abiertamente visto que tiene un brazo. Y un brazo mucho más largo, que podríamos nosotros decir que sí hay indicios, que hay una mega organización criminal que viene operando en el Perú con todos los gobiernos de turno y que en este gobierno simplemente no les gusta, y que quieren de una u otra manera tomar el poder. Porque la forma en que se dan las cosas, sale una acción del Congreso, una acción del Ministerio Público, otra acción de la prensa nacional y otra acción de la CONFIEC. Y que también, pues, ustedes han visto en los medios nacionales a Romy Chan, una abogada penalista, no constitucionalista, abogada de los peajes, abogada de los grandes socios de la CONFIEC o miembros de la CONFIEC, Intercor u otros, que ha salido en todos los canales y se presentaba como la abogada penalista que va a hablarnos del tema y todos decíamos, bueno, ¿quién será, no? Una chinita que salía y decía que el artículo 117 se puede interpretar de miles de formas y que sí se podría hacer, ¿no?, los cambios o las denuncias constitucionales. Sin embargo, cuando la vemos en un juicio defendiendo a sus empleadores de los peajes, le pide al juez y le dice de que se tiene que respetar la Constitución y que por encima del derecho a la libertad de tránsito está la está la estabilidad económica. Eso es lo que dice para defender su posición Romy Chan, la que se pasea por todos los canales, pero no le dice a nadie de qué viven o cómo viven. Es en ese sentido que hemos visto, para desgracia de todos los peruanos, pues,
una denuncia constitucional salida de la Fiscalía del Perú que llegó a este Congreso. Y este Congreso pues sabe muy bien que de hacerlo sería desacato. Por eso es que Málaga está actuando de otra manera. Y cuando el Poder Ejecutivo ha pedido a la OEA la intervención, los que fueron a tocar la puerta hoy denuncian que no debería nadie tocar la puerta, nadie. Pero acá hay algo más, mucho más, señores, mucho más. Y te lo vamos a decir desde el Ministerio Público en solo unos minutos. Pégate, porque esto recién empieza. Este Congreso dictatorial, este Congreso con organizaciones políticas acusadas de criminales, donde simplemente se dedican a censurar, a sacar noticias de la mano de la prensa nacional y presuntamente muy abrazaditos al Ministerio Público y a esos poderes ocultos que sí están en la sombra, como todos lo vimos en su momento, el caso de Graña y Montero, donde pues todos pudimos descubrir con Odebrecht cómo todo se movía en unísono, como en la dictadura fujimontesinista. Así es, nos hace recordar esas épocas tan terribles que hemos vivido. En 2 minutos, desde el Ministerio Público, hablamos del presunto brazo armado legal que estaría manejando esta mega organización. Este es el brazo armado político, presuntamente, que van por todo, así, y lo quieren antes, un golpe de Estado, para tomar el control del Perú. Pero esto no lo digo yo, esto es algo que se ha dicho mucho y por muchos lados, pero sin embargo, es algo que no quieren que el mundo entero lo sepa. Es tu obligación, comparte esta información y desde el Ministerio Público te seguimos dando esta información. Congreso de la República o simplemente un nido de serpientes. Tú decides.